es Dios, Mesías escogido, que preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé, Él preparará mesa delante de mis enemigos. Aleluya. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15:57. Aleluya. Gracias sean dadas a nuestro buen Padre Celestial y a su Hijo amado Jesucristo por la oportunidad que nos da de estar aquí nuevamente desde Boston, el corazón de Nueva Inglaterra, en la costa oeste de los Estados Unidos. Bienvenidos todos y todas, aleluya, a este su programa radial, Palabra de Vida. Gloria al Señor. El día de hoy estaremos estudiando un tema muy importante. Tal vez la mayoría o algunos o muchos ya han escuchado de él, el cual es David mata a Goliat. Pero yo sé que el Señor en este momento y el Espíritu Santo traerán una nueva estudio de la palabra, de ese tema que nos traerá, que nos será de gran bendición a cada uno de nosotros. Es por eso que vamos a orar pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que tome el control y sea Él hablando por medio de la hermana que traerá el mensaje en este momento. Amén. Pero antes de orar, quiero invitarles a que vayan a nuestro canal de YouTube con el nombre de Program Audio Palabra de Vida. Ahí encontrarán todos nuestros demás segmentos radiales pasados, que sabemos les serán de mucha bendición. También tenemos una sección de en vivos ahí mismo en el canal, donde Dios nos ha puesto con otro propósito, el cual es leer la palabra del Señor diariamente. Empezamos desde Génesis y Dios mediante terminaremos en Apocalipsis. Les invitamos a que vayan y chequeen esos videos y los compartan, y que ustedes también tomen momento diario para escudriñar las escrituras. La Biblia dice en el Salmo 119 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Amén, aleluya. También tenemos otro anuncio especial que hacerles. Queremos anunciar que, si Dios permite, el domingo 28 de julio, repito, domingo 28 de julio, estaremos llevando a cabo un programa especial de oración e intercesión por nuestros suscriptores. Ustedes, los que nos escuchan, radio oyentes, y los suscriptores que lo hacen en la plataforma digital de YouTube. Así que les pedimos que por favor vayan al canal y dejen sus peticiones de oración en la sección de comunidad o en la sección de comentarios de los videos. Vayan y déjenos sus peticiones de oración por las cuales estaremos intercediendo y orando ese día, ese programa especial. Y también haremos un en vivo ese mismo domingo, un en vivo especial de oración e intercesión por ustedes, nuestros suscriptores, también para que oremos juntos y en armonía. La palabra nos manda el Señor Jesucristo que oremos unos por otros. Amén, aleluya. Así que Dios mediante llevaremos a cabo eso el día 28 de julio, domingo 28 de julio. Ahora vamos a orar para dar por iniciado este programa radial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, te doy por la bendición tan grande que nos das, Señor, de estar nuevamente acá, Señor, porque estamos vivos, respiramos, tenemos tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Gracias, Dios mío, porque tu bondad, tu fidelidad, tu amor, Señor, es grande, Señor, para con la humanidad, Señor. Gracias por la provisión que nos das, Señor Dios mío. Gracias por la salud que gozamos, Señor. Ayuda, Señor, a nuestros hermanos, hermanas o amigos que nos escuchan y que estén pasando por alguna tribulación, Señor Padre mío. Es ahí cuando tú obras, Señor Dios mío, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y para ti no hay nada imposible, Señor. Para los que te buscan con genuino corazón, sincero corazón, tú los escuchas, Dios Todopoderoso, y obras, Señor, conforme a la muchedumbre, Señor, de tus misericordias, Padre mío. Gracias, Señor. Te pido que tomes el control de este programa radial. Todo lo que se vaya a hacer, Señor, y se lleve a cabo, sea para
para honra y gloria de tu nombre, Señor. Ayúdanos a que comprendamos, Señor, el tema que meditaremos en este día, Señor, y que sea, Señor, de gran bendición, Señor, para nuestras vidas, Padre. Bendice, Señor, la ciudad de Jerusalén. Pedimos por la paz de Jerusalén, Señor. Pedimos por la paz de Israel, Señor. Pedimos por la paz del planeta entero, Señor, de las naciones. Tú eres el amado de las naciones. Aleluya, Señor, Dios mío. Gracias te damos. Bendice esta ciudad de Boston, Señor, y la nación americana y cada una de las naciones, Señor, Dios mío. Gracias te doy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo yo oro. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Juan 3:16 nos declara: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aleluya. Jesucristo viene pronto, así es, una vez más lo anunciamos, que el Rey vuelve, el Rey viene. Te instamos a que te puedas arrepentir de tus pecados, a que le busques con todo tu corazón, a que le entregues tu vida a Jesucristo. Lee la Biblia, Él te ama. El tiempo se acaba, busca a Dios mientras pueda ser hallado. Vendrán tiempos tan difíciles que lo vas a querer buscar y no lo van a encontrar. Romanos 10:9 nos declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Dios te bendiga. La presencia del Señor y el pueblo se regocijaba. David sabe la presencia del Señor, el pueblo se regocijaba. ¿Por qué? Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Porque David andaba conforme al corazón de Jehová. ¡Aleluya! David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. David peleó contra el oso y el león, y el pueblo se regocijaba. Porque David... Aleluya, bendito sea Dios en esta hora. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que hasta aquí se ha hecho y ponemos en sus manos lo que a continuación escucharemos. Amén. Como ya se anunció anteriormente, hoy vamos a estar estudiando un tema muy impactante que lleva por título David mata a Goliat. Esta historia bíblica es una de las más conocidas, de las más estudiadas y comentadas, como ya lo dijo la hermana que dio la introducción al programa. Porque esta historia es impactante y sorprendente. Así que sin perder más tiempo, entremos de lleno en la lectura. Esta historia la encontramos en 1 de Samuel capítulo 17 que dice: David mata a Goliat. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles:
¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Mira si tus hermanos están bien y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Elá peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? El que se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas, y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces continúa la palabra diciendo: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fueron oídas, dice el verso 31, las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y el Eterno esté contigo. Y relata la palabra en el verso 40: y tomó su cayado en su mano David, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía. Y tomó su honda en su mano,
y se fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Eterno te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré. Y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que el Eterno nos salva con espada y con lanza, porque del Eterno es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda, e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron heridos de los filisteos por el camino de Saraim hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Voy a empezar aclarando lo que representa cada uno de los protagonistas de esta historia. David representa la luz, el bien y al pueblo de Dios. David corrió a la batalla en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, con tan solo su honda y 5 piedras en su saco. Goliat el filisteo representa las tinieblas y el mal. Goliat se presentó por 40 días desafiando, atemorizando a Israel, que bien es conocido como el pueblo del Dios viviente. Cuando Goliat vio a David, se burló de él porque era joven. Pero David, sin embargo, no se sintió impresionado ni tenía miedo. Y le dijo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. David tuvo una fe firme en el Dios de Israel, y esa fe lo dotó de un valor extraordinario. Sé que hay muchas cosas que se relatan de esta historia, y no son para menos. Por ejemplo, que un oponente más pequeño y más débil se enfrenta a un adversario mucho más grande y más fuerte y lo vence por fe. Por ejemplo, que la valentía de David provenía de su fe en el Dios que él conocía y no en sus propias fuerzas. Y otra cosa también que se ha resaltado y se ha dicho es que la base del éxito de David radicó en su confianza en Dios. Él conocía a Dios a pesar de su corta edad, porque según el relato bíblico David era un muchacho, lo cual puede traducirse probablemente como que él era un adolescente. Pero él tenía toda su confianza puesta en Dios. Él sabía que al igual que otras veces en las que él había estado en peligro peleando por sus ovejas contra leones y osos, Dios le había librado. David sabía que esta vez Dios también estaba con él y le libraría de Goliat. Él dijo que si Dios me ha librado de las garras de los leones y de osos, también me librará de este filisteo. Entonces Saúl le respondió: anda pues y que Dios te acompañe. Otra característica de resaltar en esta historia de David era que David era valiente. Eso lo leímos en el capítulo 17 y lo pueden corroborar ustedes en el verso 34 a 35. Cuando él mismo contesta: yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. David se indignó de la manera que relataba la palabra cuando éste
paladín o gigante, provocaba a los escuadrones del Dios viviente, porque el nombre del Dios estaba siendo avergonzado abiertamente. Pero él actuó sin miedo y para sorpresa de sus compañeros israelitas, David se ofreció a aceptar el desafío del gigante y lo venció. Antes de dar el último mensaje de esta reflexión, yo oraba al Espíritu Santo y le decía: Padre, guíame, ¿qué más puedo hablar? ¿Qué puedo instruir al oyente? ¿Qué puedo decir a tu pueblo sobre esta extraordinaria y poderosa palabra? Orando, me trajo a la memoria y me dijo: revisa el capítulo anterior. Y efectivamente en 1 de Samuel, capítulo 16, tiene un título extraordinario que dice: Samuel unge a David. No sé si antes alguien ha hablado sobre la unción del Espíritu Santo que pesaba sobre David antes de enfrentar al filisteo. Pero eso es algo grande que el Señor me mostró que debe de resaltarse en esa historia. Porque David efectivamente logró esta victoria por fe, por valentía y por todas las características que ya hemos mencionado. Pero sin duda no la hubiese logrado si el Espíritu del eterno Dios de Israel, si la unción de Dios no hubiese estado en él. Y en el capítulo anterior, en 1 de Samuel 16, dice la palabra de Dios que Samuel unge a David. Y Dios mismo le dice a Samuel que busque de entre los hijos de Isaí a uno que vive en Belén, porque de sus hijos se ha provisto rey. Y lo relata la palabra del Señor, que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, vino David, y entonces derramó el cuerno de aceite que traía con él sobre la cabeza de David, y el Espíritu del Eterno estaba sobre David. Vino sobre David y le acompañó. Esta es la diferencia que creo que el Señor quiere que notemos en esta historia, en esta hora. Busquemos primeramente a Dios. Orrémosle a Dios para que nos unja con su Santo Espíritu. Y de ahí en adelante yo sé que todos los Goliaths y todas las circunstancias difíciles que vienen a nuestra vida, las venceremos en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, como lo hizo también David. Por último, sabemos que hay Goliaths a nuestro alrededor, gigantes enormes con la mala intención de destruirnos a nosotros y nuestros seres queridos. Pero si tenemos el Espíritu de Dios, nadie tiene necesidad de sucumbir a ninguno de esos poderes, porque cada uno de nosotros es un hijo de Dios y tenemos el poder para sostenernos. La Escritura relata que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya, que Dios te bendiga. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Dilo conmigo, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive. Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor, no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. ¡Aleluya! El victorioso vive en mí, ¿cómo? El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso. Yo cantaré, di conmigo, yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y lanzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Es del Señor, es del Señor. Oigo, es del Señor. Es del Señor. Aleluya, alabado sea el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios.
Hoy estuvimos hablando sobre el tema David mata a Goliat. Una enseñanza que nos deja este pasaje es el confiar en Jesús nuestro Señor, quien pelea nuestras batallas. Es que nuestro campeón Jesús nos da la victoria, nos regala nuestra libertad, nos otorga nuestra salvación, nos concede paz, nos otorga vida eterna. Aleluya. Nuestro campeón Jesús vence a los gigantes por nosotros y ahora en su victoria nosotros somos victoriosos. Entonces, ¿cómo podemos vencer a nuestros gigantes? Nosotros no podemos. Esa es la lección del relato bíblico. La historia de David y Goliat no es un llamado a la moralidad, es un llamado a la fe. Es un llamado a confiar en el Dios que da un mediador a su pueblo. Es dejar de ver al gigante Goliat o al gigante David o al gigante problema y ver al único gigante que dio su vida por nosotros, al gigante mediador, al gigante Jesús. Aleluya. Si eres cristiano y estás ante dificultades que no puedes entender, confía en el mediador, no confíes en tus fuerzas y riquezas. Pide perdón a Dios por tu deseo de autosuficiencia y protagonismo, y pide a Cristo que interceda, rindiéndote a Él. Dios no te quiere luchando con Goliats. De hecho, Él quiere que bajes tus armas, admitas tu debilidad y confíes en su mediador. La Biblia dice en el libro de Isaías capítulo 41 verso 10: No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aleluya. Ahora vamos a orar para finalizar este espacio radial, esperando que Dios toque el corazón de muchas personas con el mensaje de hoy para que se entreguen a Él completamente y lo acepten como su Señor y Salvador. Oremos. Señor Padre amado, en esta hora venimos delante de tu presencia dándote gracias, Padre, por la oportunidad de nuevamente compartir tu palabra con todas las personas que nos escuchen, Padre amado. En esta hora te damos gracias también por el mensaje, Señor, y la lección que aprendimos de esta historia bíblica de cuando David mata a Goliat, Señor Padre amado. Gracias, Señor, te rogamos que nos ayudes a fortalecer nuestra fe, Padre amado, y a confiar en ti, nuestro Señor, quien pelea nuestras batallas, Señor. Esa es la lección, esa es lo que debemos aprender, Señor, de este relato, Padre amado. Te rogamos, Señor, que podamos ponerlo por obra y que en los momentos de dificultades, de pruebas, de adversidades, no nos olvidemos de que tú eres quien pelea nuestras batallas y que debemos poner nuestra confianza total en ti, Padre amado. Gracias, Señor, por siempre estar de nuestro lado y por ayudarnos, Señor, cada día. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, amén y amén. Ahora queremos agradecerte a ti, querido Radio Escucha, por tu sintonía. Te invitamos a que, si Dios nos permite, nos sintonice nuevamente el próximo domingo por esta misma estación radial, Radio 1600 AM, de 1 a 1:30 PM, hora local del este de los Estados Unidos. Y queremos recordarte que si te has perdido alguno de nuestros programas radiales, ahora también nos puedes escuchar por medio de YouTube en el canal Program Audio Palabra de Vida, donde encontrarás nuestros demás segmentos radiales, que estamos seguros que serán de mucha bendición y edificación. Y si ya eres parte de la familia del Señor, no olvides evangelizar. Dios te bendiga. Hasta la próxima.